Hola, de vuelta a nuestro curso de primeros pasos con el lenguaje JavaScript. En pantalla la hoja de ruta, lo que sea este video, donde seguiremos ahondando en la tratativa, en la gestión de variables, en la gestión de ese espacio de memoria donde colocamos datos, ¿ok? Recordando que tenemos variables que no cambian su valor en el tiempo y variables que cambian su valor en el tiempo. Entonces vamos a hablar cómo declarar esas variables. Nuevamente, acá vamos a crear un nuevo programa llamado 04 conversión de tipos, que es nuestro tema. Y vamos a declarar algunos tipos de datos. Vamos a llamar tipos de datos. Entonces vamos a reconocer algunos tipos de datos primitivos del lenguaje JavaScript. Empecemos por el dato alfanumérico. Alfanumérico. Entonces, un dato alfanumérico para nuestro sistema puede ser el nombre del pasajero. Entonces vamos a declarar como const nombre pasajero igual a Pedro Silva. ¿Ok? Y hacemos console log de ese valor, nombre pasajero. ¿Qué va a pasar si nosotros intentamos cambiar ese nombre pasajero? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que Node, aquí ahora mismo me lo está dejando, pero si yo llego acá e intento hacer un cambio sobre el nombre, le decimos que ahora es Ramón Silva, el hermano, e intentamos hacer esta impresión, ¿qué nos va a decir? Que no se puede. ¿Por qué? Porque lo declaré como una variable que no cambia en el tiempo, una constante. Entonces no va a dejar que un segundo valor se pueda asignar, se pueda atribuir. ¿Ok? Importante tener eso en cuenta. Entonces para ello nosotros podemos cambiar el const por el let y va a aceptarlo. Entonces ahora nosotros decimos acá que ejecute el programa y nos va a salir Pedro Silva y Ramón Silva. Perfecto. Otro tipo de dato que tenemos nosotros en JavaScript disponible es el dato numérico, que comprende los números enteros y decimales. Entonces el dato numérico, entonces podemos decir que el pasaje valor boleto es un dato numérico, entonces podemos declararlo como 1650 y decimos que en console log de valor boleto, por ejemplo, y vean lo interesante que hace Visual. A ver, vamos a ejecutarlo. Ok, entonces tenemos un dato numérico. En algunos casos él va a intentar colocar el tipo de datos. Como una constante acá él no me pone un tipo de datos, porque es una constante ya fue definida. Pero si yo cambio a let, observen lo que sucede con el tipo de datos. Ella me coloca el dato number. ¿Por qué? Porque Visual Studio como herramienta en torno a desarrollo integrado nos ayuda y él sabe que JavaScript cuando interprete ese código, ese 1650 por ser un dato numérico, él lo interpreta como number. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos esto entre comillas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de dato será? Va a ser alfanumérico, tipo string, ¿ok? Entonces, cuidado con ello, con la conversión de tipo de datos. Un tercer tipo de datos que tenemos son los datos lógicos. Los datos lógicos solo tienen true o false, ¿ok? Entonces, vamos a declarar una variable que se llame, por ejemplo, vamos a declarar con let para que reconozca el tipo de dato. Let, solo que puede cambiar el tiempo, entonces boleto activo y decimos true, por ejemplo. ¿Qué me dice Visual Studio? Que es boolean, ¿ok? Entonces ya tenemos esa noción de tipo de datos, de cómo podemos trabajar con ellos, ¿ok? Eso es importante, es muy interesante, ¿ok? Hay un enlace que acá yo les voy a dejar, que es donde se muestran los tipos de datos de JavaScript de acuerdo a la referencia oficial. ¿Se acuerdan que en el primer video les hablé que dónde buscar ayuda? El foro, blog, YouTube de Alura. Y después en la documentación oficial de JavaScript. Perfecto. Veamos. Sigamos entonces con nuestra hoja de ruta. Ahora vamos a hablar de operaciones aritméticas que podemos hacer nosotros con JavaScript y les voy a comentar algunos tips interesantes que tiene el lenguaje como particularidad. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a decir que vamos a declarar algunas operaciones aritméticas. Vamos a hablar de operaciones aritméticas básicas. Entonces, suma. Entonces, ¿cierto? Nosotros podemos entonces tener una variable llamada total boletos, por ejemplo. Y nosotros podemos hacer que es 1700 más 64.45 más entonces, ¿qué puede ser? Estos son como valores literales que estoy colocando, ¿cierto? Entonces yo acá puedo decir console log
de total boletos. Veamos, vamos a hacer un clear acá. Y acá me sale que sumó. Me mostró el valor de boleto, 150, y me mostró una suma. Yo no estoy obligado a colocar números, en realidad. Es un ejemplo bien particular. La realidad es que vamos a sumar, en esa variable vamos a sumar otras variables. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que es el valor de boleto. Yo puedo tener, vamos a quitar este console log acá. Vamos a decir que acá yo puedo mezclar cons y let siempre que sean numéricos. Cons, por ejemplo, tasa de embarque, que serían 60. Y podemos colocar otra variable con la palabra back, que vamos a ver más adelante en otro video, que se llame gestión agencia. Por ejemplo, lo que la agencia cobra por la ayuda, que sean 120,55. Entonces aquí va esta gestión agencia, también es un número. Esta tasa de embarque es un número, no me muestra valor porque es constante, no va a variar en el tiempo, y valor boleto. Entonces yo acá puedo sumar valor boleto, puedo sumar tasa de embarque, puedo sumar gestión de agencia. Entonces los números van a cambiar de acuerdo a lo que tenga cada una de esas variables. Esas variables pueden venir en el código, pueden ser leídas desde un punto externo, como una base de datos, como una entrada del usuario. O sea, eso va a ser bien interesante cuando avancemos en ello. Ok, acá me muestra la suma. Perfecto. Solo un detalle que es el siguiente. Si yo coloco acá, por ejemplo, tenemos 1830. Ok, perfecto. Entonces, ahora imaginemos que tenemos que calcular un porcentual. Que la tasa de embarque, en lugar de ser un valor definido, es porcentual. Entonces, porcentaje tasa de embarque, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería 60%. ¿Ok? Así de esa manera colocamos el 60%. Entonces nosotros tenemos acá que podemos decir que el valor del boleto es el valor total del boleto es igual al valor de boleto más el valor de boleto por la tasa de embarque más la gestión de la agencia. Vean lo siguiente, acá va a haber un detalle, y es que en este punto vamos a hablar de lo que se llama orden de precedencia de las operaciones matemáticas. Cuando tenemos una operación que involucra suma, multiplicación, o una resta, una multiplicación, una resta y una división, es decir, niveles, nosotros tenemos un orden de precedencia en ello. Él va a ejecutar ¿cómo? Entonces voy a colocarles acá. Vamos a colocar esto acá. Vamos a dejar esto más bonito como estaba. Vamos a hablar ahora de esto acá, que es orden de precedencia. Orden de precedencia. Ok. Y entonces yo acá no puedo decir total boleto. Vamos a llamar esto como total boleto forma 2, por ejemplo. Vean que coloqué un número entre la variable, como número de variable, pero no puedo colocarlo al inicio, solo recordando el video anterior. Entonces en este caso, vean la diferencia que vamos a tener acá. En este caso vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo mejor. Vamos a comentarlo y dejamos ahí en el código. Bien. Entonces vamos a ver cómo va a resolver ello. Si yo sumo esto, vamos a colocar valores más simples. Vamos a colocar 1000. Vamos a colocar aquí gestión de agencia 100. Entonces, si nosotros vamos a hacer una operación acá, sería 1000 más 1000 por 60%, que sería 600 más 100, debería dar 1700, ¿cierto? Console log total boletos. Ok. Ahí no hay ningún problema. Aquí me dio un error, vamos a ver qué error dio. Me dice que tasa de embarque no está, porque ahora se llama porcentaje tasa de embarque. ¿Ves lo que sucede cuando se cambian las variables? Que Node nos ayuda con los errores al interpretar JavaScript. Aquí 1700, perfecto. Aquí no hubo ninguna diferencia por el orden de precedencia. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, debería calcular el porcentaje de la tasa de embarque del valor de boleto y de vamos a llamar otra variable, vamos a llamarla como impuesto aeropuerto, y eso es 100. Entonces yo voy a colocar esto acá, ¿sí?
¿qué pasa si yo sumo? Yo debo sumar estas operaciones para después multiplicar por la tasa, ¿sí? Entonces, yo debería ejecutar o basarme en el orden de precedencia. Entonces, el orden de precedencia es primero los paréntesis, luego multiplicación y división, y luego suma y resta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo necesito que estos primeros se sumen para después multiplicar por la tasa de embarque, aquí no va a suceder eso. Voy a quitar esto para acá. Va primero a multiplicar ello y después va a sumar esto y va a sumar esto. Yo no quiero eso. Yo quiero que primero me sume estos dos, después multiplique por la tasa y después sume esto al final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ello? Veamos cuánto va a dar el resultado con esta forma de trabajar 1160 y cuánto debería dar lo correcto cuando coloquemos esto aquí. Entonces él va a llegar y va a decir, ¿tengo paréntesis? Sí, tengo paréntesis, ejecuto esto. Aquí va a dar un resultado. Entonces esto va a ser otra variable. En memoria interna lo resuelve JavaScript. Ahí pregunta, ¿tengo paréntesis más? No tengo. ¿Tengo multiplicación? Sí. Entonces lo que tengo acá por esto va a dar un resultado. ¿Tengo otro multiplicación o división? No. Entonces vamos a las sumas y restas. Entonces sumo todo esto con esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ejecutar acá. Vean la diferencia. Pasó de 1160 a 760. Y la realidad es que debería ser esto más esto para que sea lo correcto. Pues. Suponiendo que sea así. Ajá. Para que sea valor de boleto más el impuesto del aeropuerto más la tasa por los valores más la gestión de agencia. Entonces la realidad es que el valor correcto es 1860. Si yo le quito los paréntesis a todo esto, imaginemos cuánto va a dar el resultado. Veanlo, que va a variar de 1860 a... cambia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los paréntesis, o la realidad, el orden de precedencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué nos queda para finalizar? Nos queda cómo hacer operaciones o cómo conocer algunas operaciones de concatenación de texto. Entonces, veamos acá. Tenemos concatenación de texto. Concatenación de textos. Vean lo que puede suceder con lo siguiente. Si yo hago esto, vamos a decir let nombre pasajero. Let nombre pasajero. Igual a Leonardo. Let no, apellido pasajero. Apellido pasajero. Igual la cruz. Si yo quiero una variable, a ver, Leonardo ya está aquí definido. Entonces vamos a quitar esto acá. Vamos a quitarlo. Vamos a comentarlo. Ok, perfecto. Acá tenemos, si yo voy a hacer una concatenación de variables, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Let nombre completo, por ejemplo. Entonces, nombre pasajero más apellido pasajero. Vean que uso el símbolo de suma de matemática. Solo que estoy sumando dos cadenas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener un console log de nombre completo, por ejemplo. Nombre completo. Ok, le damos aquí a ejecutar. Y vean que me sumó. Ahora, si yo coloco acá, por ejemplo, 10. Vamos a tener otra. Ahora, imaginemos esto. Vamos a ver. Pasaporte. Que lo vamos a sumar de dos formas. Entonces, por ejemplo, va a ser primero 3 números. Que sería, por ejemplo, 1000. Y después va a tener el número 12. Y debe ser 100.012 el número del pasaporte. Solo que vean lo que sucede. Si yo ejecuto esto. Perfecto. ¿Por qué pasó esto? Porque JavaScript tiene la particularidad de que cuando sumas, siempre, si está entre comillas, es al
es alfanumérico. Son cadenas de caracteres. Él no hace conversión automática. Pero vean lo que va a pasar ahora con esta operación. Ejemplo, vamos a colocar multiplicación. No llamamos pasaporte porque no va a ser idóneo. Pero si yo hago esto entre esto, vamos a cambiar esto a 10. Y yo hago esto acá, JavaScript, él entiende que las cadenas, aunque son cadenas, son números dentro. Y aquí, por ser una división, ¿qué va a pasar? Que él divide. Él transforma esto en número y divide. Importante con ello esa conversión de datos. Muy importante. ¿Ok? Para garantizar que esto funcione de la manera correcta, para no dejarle a la suerte de que sea el intérprete que haga la conversión de su mejor forma, nosotros vamos a obligarlos. Hay dos funciones que se usan para ello, que son parseIn y parseFloat, que son funciones que convierten el tipo de datos. No es que el intérprete hizo la conversión en ese punto, pero no. Puede que si existe alguna configuración o alguna regla para el intérprete no lo hace, no. De esta forma nosotros le decimos explícitamente: quiero que esto que está acá se convierta en un entero. Quiero que esto que está acá se convierta en un número decimal. Y ahora no vamos a ver ningún resultado diferente, en teoría, no, porque la operación se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Vean lo que va a pasar acá. Vean lo que va a pasar acá. Nosotros teníamos el número de pasaporte que era 100.012, que está acá. Este que está acá. Ahora vean lo que va a pasar cuando ejecutamos el programa después de conversión de datos. Que el número acá, a ver, él sigue manteniendo la concatenación. Vamos a ver acá. Ahora sí. ¿Por qué hizo esto? Porque yo coloqué dos tipos de datos diferentes. Ojo. Entonces él no pudo hacer la conversión, los tomó como carácter. Ahora si yo coloco acá, esto acá, vean lo que sucede. Él hace la operación porque parseFloat y parseFloat son del mismo tipo de datos, son numérico decimal, él los puede sumar. Pero si yo coloco parseFloat y parseIn, él no hace la conversión, él suma dos cosas diferentes. No, sí, debería sumar. No, está bien, me confundí. Cuando usamos parseFloat, hacemos que el lenguaje interprete el número como tal. Creo que no había salvado. Eso es lo que pasó, que no habíamos salvado acá. Y por eso él mantuvo la cadena de caracteres. Ahora sí, ahora sí. Acá, perfecto. Y para finalizar este video, que se me hizo un poco largo, tenemos el caso de cuando hacemos uso de estas funciones y colocamos, son letras. ¿Qué pasa? Que eso no es un número. Existe una definición de JavaScript para ello, que es NaN, NaM. No es un número. Not is a number. Entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí, leg no es un número. Y le decimos parseIn de, y hacemos un console log de no es un número, por ejemplo. Damos clear acá, NaM. ¿Por qué? Porque acá no pasa la conversión directamente. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos llegado al final de este video. Seguimos avanzando en la gestión de variables. Vamos a seguir viendo las palabras reservadas con lex y var, y vamos a seguir trabajando para que aprendamos JavaScript, las partes básicas, de manera correcta. Muchas gracias por su video.